Hola a todos, bienvenidos a mi canal Sintonizando Naturalmente, soy Aiyana. Hoy os traigo un vídeo en el que vamos a hablar de una técnica que vino a mí hace 2 años, en un momento en el que estaba enfrentando un trauma relacional difícil para mí, que me trajo el recuerdo de un trauma infantil bastante duro y bueno, pues esta técnica me la recomendaron cuando estaba en Inglaterra, hice una sesión, lo practiqué no mucho tiempo y luego ya lo olvidé y hace poco eh, conocí al invitado que os traigo hoy, que ahora os voy a presentar, y justamente él facilita esta técnica y estoy retomándola y creo que es muy útil y no mucha gente la conoce en España, creo que es una buena oportunidad para darla a conocer. Así que aquí os traigo hoy a Salvador Fernández, que es terapeuta transpersonal, facilitador de TRE, que es esta técnica que os acabo de comentar, y profesor de Qigong y meditación. Es estudioso y practicante de la tradición oriental taoísta, del I Ching y la acupuntura. Pues gracias por estar aquí, Salvador, bienvenido. Y ya pues, bueno, doy paso para que digas algo antes de empezar la entrevista. Pues nada, muchas gracias a ti por haberme invitado y por poder hablar un poco del TRE, ¿no? Que es una técnica que es maravillosa, igual como dices a ti, llegó a tu vida en un momento que te hizo mucho bien. Yo también la descubrí y la verdad es que en mi práctica cotidiana me ha venido fenomenal, por eso la recomiendo muchísimo. Y sin embargo, a pesar de lo fácil que es aplicarla, del beneficio que produce, es algo que todavía no está muy extendido, muy conocido, ¿no? Sobre todo en España. Entonces, bueno, vamos a ver si conseguimos que alguien más se anime, por lo menos a descubrir la técnica. Hay unos poquitos de facilitadores en España muy buenos y yo creo que se puede uno informar y hacer algunas sesiones y una vez que lo has probado y ves el beneficio, pues ya sabes que es algo que puedes aplicar en tu vida siempre que lo necesites. O sea que, bueno, pues eso, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, pues primero de todo cuéntanos qué es el TRE y dónde nace esta técnica. Bueno, pues el TRE en sí es una técnica corporal, ¿vale? Son prácticas corporales, no es una terapia, luego lo repetiré varias veces, aunque puede combinar con muchas terapias que quizá luego hablemos, pero en sí es una técnica corporal. Lo que busca el TRE es liberarnos de tensiones, de estrés, de trauma, de patrones que se van quedando memorizados en nuestro cuerpo cada vez que tenemos experiencias de tensión o de trauma. Entonces, en sí, TRE, las siglas significan Tension and Trauma Releasing Exercise, o sea, ejercicios para la recuperación de tensión, de estrés y de trauma. Y ya te digo, es algo básicamente muy orgánico, es algo que nos conecta mucho con el cuerpo y a través de tener esa experiencia con el cuerpo también llegamos a una experiencia de presente, ¿no? Además, por todas las personas que practicamos técnicas relacionadas con la conciencia o con la meditación o Qigong o lo que sea, sabemos que el cuerpo es la primera puerta de entrada, ¿no? Hacia una conciencia y hacia unos estados un poco más de conexión, ¿no? Y el TRE nos ayuda también a eso, porque toda la atención básicamente está centrada durante ese tiempo que estamos practicando en el cuerpo. Sensaciones corporales y demás. Se pueden atender más cosas, pero principalmente lo importante en el TRE es acudir al cuerpo, escuchar el cuerpo, atender el cuerpo. Entonces, en este sentido, ya te digo, es algo que conecta mucho con mi experiencia, con la experiencia que estoy viviendo en el momento de la práctica, con esa experiencia que digo presente. Y ya te digo, y en sí es una técnica muy fácil de aprender, luego quizá hablaremos un poco de los ejercicios y demás, y es algo, pues eso, que sobre todo hay que experimentarlo, donde la parte mental la dejamos un poquitillo que descanse, que la usamos demasiado en esta vida moderna, y eso, y nos centramos en cultivar nuestra atención en el cuerpo. Yo para mí, fíjate, la relaciono mucho en algunos sentidos con la práctica del Qigong como yo lo hago, ¿no? Para mí tiene algunos principios TRE que coinciden con el Qigong, que sería, por ejemplo, el enraizamiento, ¿no? ¿Qué es el enraizamiento? Pues estar en mi cuerpo y sentir el entorno. ¿Sí? ¿Dónde estoy ahora?
¿cómo está mi cuerpo ahora? ¿Me encuentro bien? Para poder ir dándole al cuerpo eso que necesita en cada momento, desde una suavidad y desde un autocuidado. Luego también esos principios están en el TRE. La autorregulación, que significa no ir más allá de lo que necesito hoy, no sobreesforzarme. Igual tenemos una cultura donde se ha ennoblecido demasiado el sobreesfuerzo y no sabemos parar. No sabemos parar. Hay que aprender a parar, hay que aprender a escuchar, aunque la actividad es fenomenal y desde luego nos expresamos en esas actividades, pero hay que saber también frenar, escuchar el cuerpo de vez en cuando y decir, ¿qué necesita mi cuerpo ahora? Si necesita un poco de abrigo, pues taparte, que necesita comer, comer, y si necesita descansar, descansar un poco. Y todo esto se va desarrollando con la práctica, esa escucha, que ya te digo, en este sentido a mí se me parece bastante a como yo practico Qigong, en ese autocuidado, ¿no? En esa regulación. Y a mí lo que más me gusta es que como es una técnica que se aprende en muy pocas sesiones, al final lo que invita a la persona es a despertar su propia responsabilidad. Para mí eso es básico. En todas las cosas que hago, en mis terapias y en mí mismo, ¿no? Es despertar la propia responsabilidad de cada uno. Es decir, mira, yo te cedo, entre comillas, esta técnica, tú la aprendes y tú ya tienes que ser responsable y saber cómo aplicarla. Ujú. ¿Y luego de dónde viene? Pues el creador es David Berceli, es un americano. Este hombre trabajó, bueno, era colaborador, una especie de asistente social o algo así, ¿no? Le enviaban a lugares donde había conflictos bélicos importantes y bueno, y el hombre allí se dio cuenta que en los momentos de máximo estrés, había bombardeos, cosas muy conflictivas, veía que todos los cuerpos se protegían de la misma forma. Y él estuvo en distintos países, por lo tanto, distintas culturas, distintas creencias, distintas condiciones, pero veía que ante un peligro inminente había algo automático, autónomo, que hacía reaccionar el cuerpo de una forma muy parecida. Ya te digo, independiente de todo tipo de creencia, hay algo como que te domina, por decirlo de alguna forma. Luego descubrió que después de aquellos acontecimientos tan fuertes, había personas, sobre todo los niños, ¿no? Y quizá alguna persona más abierta que se permitía vibrar, había una vibración, un movimiento, y él descubrió que los niños, sobre todo, después de esos movimientos de vibración, al poco tiempo, después de que había pasado el peligro, podían estar en un estado mucho más normal, podían volver a jugar y bueno, estar en un estado más normal. Y las personas adultas generalmente no se permiten la vibración y se quedaba ahí como retenido, contenido. Aparece esa coraza. Y empezó a hilar, ¿no? Empezó a ver que esa vibración quizá tenía algo que ver con la liberación del estrés, de alguna forma. Y luego, bueno, después de varios años por ahí, en estos lugares de conflicto, volvió a Estados Unidos y allí ya se dedicó a estudiar con los expertos del trauma, técnicas para liberar trauma. También estudió cómo se comportan los animales, descubriendo que sobre todo los mamíferos, también parece ser que algunos otros animales lo hacen, pero sobre todo los mamíferos vibran cuando tienen picos de tensión y cuando ha pasado el peligro. Y eso hace que no se traumaticen. Digo animales que están en la naturaleza. Esos son los que generalmente un animal en la naturaleza no se traumatiza y vive muchos peligros a veces, ¿no? O sea que, pero bueno, tienen esa capacidad. Igual que el ser humano, tenemos también esa capacidad de vibrarnos. O sea que viene de ahí. Después ya desarrolló esta serie de ejercicios para evocar de una forma voluntaria esa forma de vibración. O sea, yo no tengo por qué vivir un estrés puntual ahora para hacer una sesión de TRE y ponerme a vibrar y liberar lo que pueda estar guardado en mi cuerpo desde a saber cuándo. ¿Y por qué nos hemos olvidado de temblar? ¿Por qué hemos perdido esa capacidad, ¿no? Que esos niños tenían o los animales? Bueno, pues esto es muy cultural, lógicamente. El temblor en nuestra sociedad casi siempre está relacionado o asociado a, bueno, o bien que tienes miedo, que es una cosa que se intenta reprimir muchísimo, o muchas veces que tienes algún tipo de trastorno, ya pueda ser psicológico o alguna cosa física, con lo cual se asocia a algo que no es positivo. Incluso a veces vibramos después de un evento muy feliz, de una experiencia muy feliz, también el cuerpo tiene como un pico de tensión energética, vamos a llamar así, y necesita liberar esa tensión vibrante, ¿no? Pero ya te digo, lo hemos asociado mucho esa vibración a que te sucede algo, a que pasa algo, y siempre intentamos controlarla, reprimirla. Por eso se nos olvida vibrar, ¿vale? Porque hay una parte mental racional, cultural o moral, como lo quieras entender, que hace vernos esa vibración como que es algo raro. De hecho, si tú vas
un día, imagínate, en un autobús y tú ves que la persona de al lado va vibrando, porque se puede vibrar sentado también, aunque no es lo más habitual, pero se podría hacer, te parecería raro. Hombre, a lo mejor tú no porque ya lo conoces, pero una otra persona que no lo conociera pensaría que esa persona le está dando o un ataque epiléptico o cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Entonces eso, y sobre todo eso, el miedo, que casi siempre nos avergüenza mucho tener ese miedo, que igual es otra condición natural de los seres humanos, vivir miedo en su justa medida, tiene su función también biológica y su función psicológica. Claro, queremos esconder eso, ¿no? Y presentarnos siempre al mundo como casi invulnerables, lo cual es un auténtico error, ¿no? Entonces, por eso se ha escondido esa vibración. Pero bueno, podemos despertarla de nuevo, porque no se ha olvidado. El cuerpo no olvida porque lo tiene grabado dentro. Muy bien, muy interesante. ¿Y cómo podemos entender un trauma? ¿Y tú crees que todos tenemos trauma? Sí, sí, claro. Vamos a desmitificar un poco el trauma. Trauma no siempre es una cosa absolutamente incontrolable, ¿no? Pero generalmente se define trauma como esa experiencia en la cual has superado como tu barrera de tolerancia y en la cual tú ya no puedes dar una respuesta a veces consciente o coherente, ¿no? Es algo que supera eso, tu umbral de tu capacidad, ¿no?, de dar respuesta a algo. A veces sí que es cierto que puede ser algo absolutamente muy fuerte, en lo cual puedes quedar completamente bloqueado, pero vamos, un trauma, estamos constantemente cerca de ciertos traumas. Un trauma puede ser una operación, cualquier tipo de intervención quirúrgica sí es un trauma. Un trauma puede ser un pequeño accidente, ¿vale? Un trauma puede ser aquel día que te sacaron la pizarra, no sabías la lección y te quedaste bloqueada, ¿no? Porque eras una niña y no tenías recursos en ese momento y a lo mejor viviste vergüenza o cualquier otro tipo de cosas, ¿no? De hecho, ya desde que nacemos, ya el nacimiento en sí es un trauma, ¿no? Porque sales de un entorno que estás muy a gusto y ya de golpe sales a un mundo en el cual, pues bueno, hay una cierta independencia, ya hace frío, hace calor, ya la comida tiene que venir cuando te la dan, en fin, todo este tipo de cosas. Y eso se puede vivir como un trauma. Pero bueno, a pesar de todo, nosotros tenemos respuesta para el trauma. De hecho, hemos evolucionado, todos los seres vivos han evolucionado teniendo el trauma muy cerca y no pasa nada. Tenemos una grandísima capacidad de resiliencia. Claro, eso hay que cultivarlo, eso hay que saber hacerlo. Entonces, en ese sentido, todas las personas tenemos traumas. O sea, que no significa que esos traumas te estén imposibilitando vivir, pero sí que pueden ser piedras en tu camino. Es como si fueras echando incluso piedras en la mochila y te van frenando. Depende de la cantidad que tengas. Y día a día, pues a veces un desbordamiento en el trabajo, pues eso es un pequeño trauma que podemos aprender a liberar, o una discusión con la pareja, o yo qué sé, a veces hasta que no gane tu equipo de baloncesto te puede suponer un trauma, ¿no? O sea que sí, trauma lo tenemos más cerca y hay que quitarle también ese miedo un poco a la palabra y bueno, y entender que tenemos esa capacidad. De hecho, la respuesta al trauma es una condición humana y es una condición maravillosa. Por eso, gracias a ella, podemos evolucionar a pesar de las dificultades y las crisis. Sí, sí. Charles, yo me preguntaba si también podemos heredar de alguna forma los traumas de nuestros padres, nuestros ancestros. También, por ejemplo, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, ¿no?, durante la gestación, quizá ella también se está viviendo un trauma en ese momento, puede que nos esté llegando, ¿no? Entonces, ¿crees que también nos llega a través del transgeneracional? Sin lugar a dudas. Claro, estamos influenciados energéticamente y físicamente, incluso biológicamente. A ver, lo que vive la mamá en el momento del embarazo está pasando directamente, esa química, están compartiendo sangre, toda esa química está pasando. Si la mamá se siente segura, ese bebecito pues nacerá más seguro. Y luego incluso esa información que es verdad que nos explica ya el transgeneracional, a veces de cuestiones que ya están más... Aquí hablamos de otros temas que se escapan un poco del terreno, pero que estarían dentro del inconsciente colectivo de la familia y que nos pueden afectar. Terre puede ayudar ahí, sin lugar a dudas. Claro, porque al final lo que nos afecta, ¿dónde nos afecta? Nos afecta aquí, este cuerpo, en esta experiencia. O sea que por mucho que esté en otros estados energéticos o de conciencia o de información, al final, ¿dónde va a llegar? Aquí. Esto es lo que tiene la experiencia, este mecanismo que se llama cuerpo y también, bueno, pues este mecanismo que podemos llamar ego, personaje o lo que sea. Al final
Son una serie de mecanismos que nos permiten tener esta experiencia en este plano de existencia, pero desde aquí se vive todo. O sea que sí, sí, nos puede ayudar a todo eso que ya nos regalan desde arriba. Venimos con grandes regalos, lo que pasa es que algunos pesan un poco. Sí. También Algunos pueden ser pesan. oportunidades para transformarnos y aprender y bueno, sí Mm, que se puede ver una oportunidad para algo, no sé, algo que puedes conseguir en tu vida, ¿no? A veces eso nos claro. da un camino que hacer, ¿no? De dedicarte a lo mejor a tu misión, en fin. La vida siempre, claro, efectivamente, entonces todas esas dificultades uno las puede usar como retos, sin lugar a dudas, ¿no? Y de hecho, gracias a esas dificultades hemos desarrollado muchísimos recursos, pero si no hubiéramos tenido dificultades no nos hubiéramos ejercitado en nada. Esto Claro, es como ir a un gimnasio y no coger ni una pesa, o coger pesas que pesaran lo mismo que el aire, pues no harías mucho ejercicio, ¿no? Necesitamos de esas dificultades para crecer. Esto es así y no pasa nada porque tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? A veces necesitaremos compañía, otras veces tenemos el recurso ya internamente instalado y lo podemos usar, pero ujú, pensar una vida sin dificultades, eso es una fantasía, eso no ha existido nunca, eso no existe. Y no hay que tenerle miedo tampoco a esas dificultades. Tampoco es que las busques, pero es que van a venir. Entonces, bueno, estar preparado para ellas. ujú. Muy bien. ¿Y qué partes del cuerpo están involucradas en la liberación de tensiones? Bueno, pues en el cuerpo, sobre todo el sistema nervioso va a estar involucrado y luego hay una parte, hay una terna muy importante que es el músculo psoas que va con el ilíaco y con el diafragma principalmente van a tener una importancia determinante en esta vibración y luego la fascia, este tejido que recubre y que envuelve órganos, bueno, todos los músculos y demás, y que cada día se va estudiando más, cada día se va descubriendo más cosas sobre ella, de toda la información que está aportando al cerebro. Es como si fuera una autopista de información hacia el cerebro. Al vibrar, esa fascia también se va liberando, se va aflojando. Digamos que todo el tejido miofascial, la vibración lo que va haciendo es aflojar. Entonces, bueno, en esa vibración también se van liberando las tensiones que se han acumulado ahí y también se van incluso eliminando toxinas que se acumulan precisamente en los tejidos y sobre todo en la fascia, ¿no? Entonces, esas serían las partes más importantes que están involucradas. Al final, todo el cuerpo se va a sentir beneficiado porque si la fascia y la parte muscular, todos esos tejidos que son de sostén van aflojando, toda nuestra parte orgánica también va a aflojar. Entonces nuestros órganos, que están recubiertos por esos tejidos y por esa fascia, en vez de estar constreñidos, van a empezar a funcionar más sueltos. Si nuestro diafragma va mucho mejor, ¿qué va a pasar con nuestra respiración? Va a ser mucho más suelta. Va a ayudar a que tengamos menos ansiedad, a que nuestra respiración sea más plena. Y si hay una respiración más plena, la vida es un poco más plena también, ¿verdad? Ujú, Dicen en la India que uno vive como respira. Y, ujú. y así es, si uno respira contraído, la vida luego muy posiblemente se exprese en esas contracciones, ¿no? Y si uno respira más expandido, más pacificado, pues eso también te va a hacer ofrecerte al mundo en esa disposición. Claro. ¿Y para quién es el TERRE? ¿Está indicado más para un tipo de personas o determinadas patologías o no sé, situaciones o es para todo el mundo? Bueno, pues volviendo un poco a lo del trauma, como todas las personas tenemos algún tipo de trauma, de base está indicado para todas las personas. Hay que tener prudencia. Por ejemplo, en personas embarazadas no se suele hacer. Se hace si la persona ya fuera practicante de TRE, sí podría hacerlo, por supuesto que sí, ¿no? Pero bueno, generalmente los facilitadores no hacemos eso. O una persona recién operada, o una persona que esté quizá en un estado convaleciente muy flojito todavía, hay que ser prudente. La persona tiene que estar en un estado de vitalidad un poquito moderado, por lo menos, no tener grandísimos dolores para poder hacerlo. Si tuviera mucho dolor, habría que ver de qué manera, si acaso la persona puede hacerlo. Pero quitando esas restricciones a partir de ahí desde niños, desde 8, 10, 12 años, en adolescentes es algo fantástico, que yo tengo ganas de empezar a practicar con ellos, tengo unas amigas que son profesoras y quiero proponerles a ver si hay alguna forma de poder enseñar tanto a profesores como a los alumnos y después, pues ya te digo, a todo tipo de personas, ¿no? O sea que aquí no hay de base no hay límite. Cualquier persona que quiera practicar y que, ya te digo, se encuentre en un estado más o menos moderado, puede hacerlo.
Bueno, y para personas que tienen ansiedad, creo que podría ser muy útil esta técnica. Y además la ansiedad, que es la gran enfermedad de hoy día, ¿no? Sí. Con la vida moderna que llevamos tan insana y con tanto estrés y demás. Entonces, imagino que sí, que puede ser muy útil, ¿verdad? Para personas con ansiedad. Sí, ese fue el motivo por el que yo quise aprenderlo. En primer lugar, yo he sido consumidor de ansiedad, vamos a decir así, durante muchos años. Yo antes me dedicaba a unos trabajos bastante tensos y bueno, y ahora estoy montando también unos proyectos con un amigo psicólogo para tratar ansiedad y estrés, que estamos ofreciendo a empresas. Y entonces, bueno, yo había conocido también la técnica hace ya tiempo, me gustó, me dejó muy buena sensación y por eso decidí aprenderla. Y la verdad es que en mi experiencia ahora en personas que tienen estrés y que tienen ansiedad, la verdad es que es fantástico. Incluso en mí todavía quedaba un patrón, eso que mi vida ahora no tiene nada que ver con la de antes, y mis prácticas y demás, pero siempre había como un pequeño patrón de ansiedad en algunos momentos del mes que se me repetía, sin que muchas veces hubiera algo consciente que yo estuviera inquieto por alguna cuestión o proyecto o lo que fuera, y se iba repitiendo. Y gracias a la práctica del TRE, en mi caso, a partir de los 2 o 3 meses, aquello desapareció y ya es muy raro que aparezca ese patrón de dolor, sobre todo un dolor más centrado en el pecho y tal, lo muy típico, ¿no?, de la ansiedad, donde se acumula, ¿no?, como esa sensación de garra. Mm. Y va muy bien, va muy bien. Yo la verdad es que eso, ahora ya lo estoy incluyendo en todos los tratamientos que hago, sobre todo más de psicoterapia. Lo incluyo y las personas de verdad que están encantadas, les va muy bien. O sea Qué bien. que bueno, en temas de ansiedad y depresión, luego podremos recordar quizá algunas patologías para las cuales puede ayudar, Ujú. porque combina muy bien, ya digo, TRE, dentro de que no es una terapia, puede combinar con cualquier terapia que hagamos. Y a veces hay personas que no están en terapia, no necesitan ninguna terapia, pero TRE les va a venir bien. Es Claro. como, qué sé yo, pues como hacer ejercicio físico. Ujú, Le ujú, viene bien a cualquier persona. ujú. ¿Y cómo se aprende y cuánto hay que practicarlo? Bueno, para aprender TRE lo primero es contactar con algún facilitador, ¿vale? Para hacer unas pocas de sesiones, porque hay personas por ahí, he conocido algún caso de alguna persona muy aventurada que compró el libro de David Berceli y lo practicó por su cuenta, o que vio por ahí algún vídeo en internet y practicó por su cuenta. Y a veces eso puede generar algún tipo de distorsión o malentendimiento que hace que la vibración no sea segura o nos deje una vibración, un tremor interno que a veces uno no sabe parar. Esto es una técnica muy, muy, muy segura, pero hay que aprender a hacerla bien y hay que dejarse acompañar por un facilitador. Entonces, bueno, yo generalmente suelo usar 5 sesiones en las cuales enseño a la persona la técnica y distintas formas, intervenciones que se llaman, para hacer que esa vibración se pueda expandir hacia varias partes del cuerpo. Es un poco para hacer recordar al cuerpo lo que ya sabe, pero es hacerle recordar, ¿no?, a través de estas sesiones. Y sobre todo lo que se genera es un espacio de mucha seguridad, de confort. La persona se tiene que sentir muy segura, se tiene que sentir incluso atendida, casi que diría mimada, vamos a poner así esa presión, ¿no? En ese momento que tú estás con la persona, eso es lo importante, ¿no? Viene a que un rato la atiendas para que luego ya sea independiente, eso está claro, ¿no? Pero bueno, en ese caso, pues se pone la atención en la persona para transmitirle, como te digo, esa seguridad. El sistema nervioso, si no se siente con seguridad, solo vibrará si se desborda, no va a vibrar en una condición medianamente normal. Entonces, tiene que estar la persona muy bien, muy a gusto, confortable, ¿no? Generar un espacio confortable y darle las pautas, lógicamente, sobre todo un poco lo que hablábamos antes, esas pautas de autocuidado y de autorregulación, ¿no? Y enseñarle o recordarle a cada tiempo volver a su cuerpo, porque ya sabemos que la mente nos saca del cuerpo, ese es su juego. El juego de la mente es sacarnos, despistarnos, pero bueno, el juego de nuestra sabiduría profunda es volver al cuerpo, volver al cuerpo. Y ya te digo, pues se practica así, se aprende así. Generalmente entre 5 o 6 sesiones las personas han aprendido. A veces pueden volver al tiempo porque quieren compartir algo contigo o que les cuentes alguna cosa más porque tienen más curiosidad, pero eso generalmente suele estar bien. Y a veces podemos hacerlo tanto individual como en grupo. O sea que, y a veces en familias, fíjate, hace poco me venía el recuerdo que hace poco incluso una familia de un matrimonio con 2 hijos que me conocen de por aquí, por donde vivo, como hago más terapias y más cosas, bueno, descubrieron esto y querían hacerlo y pues es muy bonito ver una familia vibrar. Entonces, bueno, les preparé unas sesiones para
ellos, en plan íntimo, y nada, y según parece tienen 2 hijos adolescentes, por lo cual es fenomenal para los adolescentes entre exámenes y todos los conflictos internos de los adolescentes. Y, oye, les ayuda. Y a veces me cuentan que después de a lo mejor de hacer una ruta por el campo, pues se tumban en un sitio que están cómodos y se ponen a vivir un ratito para también soltar muscularmente, ¿no? Y ya te digo, y para grupos, a veces grupos de amigos, pues me pueden llamar para hacer sesiones. Generalmente, si son sesiones grupales, prefiero que la persona haya practicado conmigo antes, ¿no? O con otro facilitador, pero que conozca lo que es la vibración. Pero a veces pasa que a lo mejor son personas que ya se conocen, igual hay ya un entorno de seguridad, de confianza, entonces se puede hacer. Ya se puede hacer, desde la primera sesión se puede hacer grupal, no hay problema. Pero esto es un gusto mío personal, ¿eh? Hay otros facilitadores que hacen sesiones grupales igual desde el inicio y también está bien, ¿eh? Pero bueno, yo tengo mis gustos. Muy bien. Y como has dicho antes, esta técnica se puede combinar con otras terapias muy bien y, bueno, me imagino que quizá pueda ayudar a que las otras terapias que estás haciendo en ese momento pues tengan más efectividad y quizá incluso sea más rápido, ¿no? Los efectos de las otras terapias, ¿no? Podría ser un buen complemento. Sin lugar a dudas, sí, sí. Ya se ha visto y se ha comprobado que eso, sobre todo lo que decías antes, temas de ansiedad, depresión, hipertensión, problemas cardiovasculares, incluso temas de piernas nerviosas, cualquier cosa que afecte al sistema nervioso o circular, nos va a ayudar, y al sistema linfático, porque también la vibración está moviendo nuestro sistema linfático. O sea que puede ayudar en todo. Como decía al principio, sin ser en sí una terapia, puede ayudar porque al activar además el sistema parasimpático, ¿qué sucede? Siempre que activamos el parasimpático, vamos a activar los procesos de recuperación y de regeneración del cuerpo. Esto se hace con muchas técnicas. Yo, por ejemplo, en acupuntura igual, uno de los puntos que suelo atender es activar el parasimpático, ¿vale? Porque eso nos va a regenerar internamente muchas cosas. Ya sean lesiones, ya sea un problema que algún órgano pues, no está funcionando del todo bien, no está en equilibrio, hasta cuestiones pues, emocionales, mentales, porque todo al final hay un eje que une, ¿no? Entonces, con cualquier tipo de terapia va fenomenal y también lo que decía. No hace falta que una persona esté en terapia, sencillamente lo practica como prevención, como cuidado, como eso, como un atenderse bien. Yo para mí ya, como forma parte dentro de mis rutinas, vamos a decir así, o de mis prácticas semanales, yo es que ya no encuentro ninguna excusa para no hacerlo. De hecho, yo no encuentro ningún motivo para no tratarme bien todos los días. Es algo que no encuentro ningún motivo. Lo natural es tratarse bien, ¿vale? A veces uno igual no puede, no dispone de tiempo algún día porque han pasado muchas cosas, estamos de acuerdo, pero de forma cotidiana, de forma constante, no, yo no puedo abandonarme, porque si abandono esto, que es con lo que vivo, todo lo demás al final va a ir en decadencia en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, TR puede ser una práctica fabulosa. Yo generalmente suelo hacerlo, en mi caso, aunque esto es, ya digo, muy orgánico, cada persona siente lo que tiene que practicar, ¿vale? Aquí no se marcan unas pautas, se da siempre libertad a cada uno a que sienta a qué disposición tiene y cuándo le apetece hacerlo. Pero yo, en mi caso, desde que lo aprendí, mínimo 2 veces a la semana, mínimo, de una forma más extendida, más formal, y luego hay otras veces que hago vibraciones más cortas, a lo mejor de 5 minutos, 3 minutos, porque me pilla en algún sitio y puedo hacerlo, y con eso me va bien. Entonces, bueno, pero por lo menos 2 espacios a la semana. Yo, en mi caso, que no vivo, afortunadamente, muy estresado, pero a pesar de todo, todos acumulamos tensión, porque nuestros sistemas nerviosos a día de hoy ya sabemos que están hiperestimulados, están hiperexcitados. Entonces, quieras o no quieras, vas a acumular algún tipo de tensión. Y ya te digo, yo con esas 2 sesiones a mí personalmente me va bien y luego soy personas que igual hacen una o hacen 5. Nos pilla una época de mucho estrés porque tienes que entregar proyectos, porque estás en exámenes, pues a lo mejor tienes que practicar todos los días un ratito. De hecho, hay veces, yo prefiero prácticas cortas y más continuadas que una muy larga. No me gustan las prácticas muy largas. Y bueno, muchas veces igual, en la práctica no buscamos liberar toda la tensión de golpe. Es mejor transformar y que eso vaya sucediendo paulatina y progresivamente. A veces, esas prácticas que tan de golpe liberan esas energías, si luego no se continúa con algo, muchas veces solamente queda ahí. Está muy bien, pero ya está. No hay mayor transformación en la persona. Sí, era una de las preguntas que te iba a hacer después de si el objetivo, sí. Si el objetivo es llegar a la catarsis,
o no. Entonces, bueno, lo que ya lo estás diciendo, que no es necesario liberarlo todo en una sesión y que a veces esas catarsis, que parece que muchas veces estamos buscando, ¿no?, que haya esa catarsis, que liberemos todo, no es la solución, no va por ahí la cosa. No, desde luego en TRE somos muy prudentes en eso. Es una técnica muy, muy prudente. Siempre está en el cuidado de la persona. Y como se suele decir, se regula la baja. Siempre aquí menos es mejor. Menos es mejor. Y eso, más continuado. Y si hoy no se libera, de hecho, yo le cuento a las personas que la primera vez que vienes a hacer la técnica, igual ni vibras. Y eso es normal, pasa. Y no pasa nada, no hay ningún problema, no tiene ningún problema la persona. Se le cuenta y ya está. Y sobre todo las primeras veces intentamos que la vibración sea pues, contenida, que esté, pues eso, que no sea muy extendida, porque el sistema nervioso no sabemos cómo va a reaccionar a la hora después o al día siguiente. O sea, estamos tratando con algo muy sensible, ¿no?, de nuestra naturaleza, y eso tenemos que protegerlo, tenemos que cuidarlo. Ahora, cuando una persona ya lleva muchos meses vibrando, vale, puede llegar a vibrar media hora a lo mejor. Es mucho. Yo que llevo ya más de un año y pico, nunca jamás he vibrado media hora. No me lo pide el cuerpo, porque te vas escuchando y llega un momento hasta aquí bien. De hecho, es más, cuanto más practicas, hay veces que las prácticas son más cortas. No necesitas, a veces con 10 minutos bien hechos quiero decir bien conectados, ¿eh? Esto no es que haya bien o mal, ¿eh? Que se entienda, pero tú conectado contigo, tú escuchas tu cuerpo y dices, ya está. Y yo estoy comprobando en los últimos tiempos, las personas que vienen ya directamente desde las primeras consultas, con muy poca práctica, generalmente se hace una parte en la cual se hace una parada y luego se vuelve, se continúa. Ya en la primera parada la persona se escucha y dice, si es que estoy bien. Entonces, y a veces son prácticas no muy largas, ¿eh? Yo intento que no sean muy largas al principio, pero sí les cuento toda la técnica para que tengan los recursos. Entonces, ya te digo, esto es muy orgánico, como se suele decir, tú sientes y es muy bonito porque, bueno, otra cosa es cuando hacemos un grupo, a lo mejor un día en grupo sí, podemos ir todos un poco más juntos y más o menos todo se armoniza para que todos vayamos a la vez, a no ser que alguien necesite parar antes o lo que sea, que también puede pasar y no hay problema, ¿no? Pero es muy bonito ver cómo el grupo se armoniza como un organismo. Pero bueno, tú en tu práctica diaria, yo te digo, habrá días de 2 minutos y otros días de 15 o 20. Y ninguna de las dos será la mejor. Las dos serán las mejores. Y nos puedes contar en qué consiste una sesión, ¿no? Cuando alguien va a hacer una sesión contigo, ¿y cuál es el tiempo de duración de la sesión completa? Sí, sí, pues a ver, en la sesión se explican primero una serie de ejercicios que se hacen de pie y que son ejercicios para activar, para estimular y para generar un poquito de fatiga muscular, sin llegar a sobrecargar los músculos. Porque esa fatiga muscular va a ser como el preludio, la puerta de entrada a la vibración neurogénica. Una vez que ya tenemos esa activación, esa estimulación, puede llevar 20 minutos, 25, 15, depende. Según la persona va aprendiendo a hacer los ejercicios, pues es un poco más rápido porque ya no le explicas tantas cosas y luego ya pasamos a una fase de suelo. Y en la fase de suelo ya es donde sí que se evoca esa vibración neurogénica. Y bueno, generalmente, como te decía, pues suele haber dos partes, que no tiene por qué, pero suele haber dos partes. Hacemos una vibración inicial donde se le van dando las pautas, se va indicando, se va escuchando todo el tiempo el cuerpo, vas viendo cómo es la vibración, cómo está la persona, si se siente a gusto. Es muy importante que esté cómoda, que no haya dolor. No buscamos dolor con esta práctica, ni ningún tipo de incomodidad. Si hay incomodidad, se para y se observa a ver qué pasa. Y bueno, y se le enseña a la persona sobre todo a parar la vibración para que sepa que ella siempre tiene el control. Aunque es una vibración, fíjate, que es autónoma. El cuerpo sabe cómo hacerla y le hace algo que va más allá de mi yo consciente, ¿no? Porque esto está más conectado con nuestro cerebro límbico y con la parte más profunda y la parte reptiliana. Y esa es la que maneja o la que sabe hacer la vibración. Pero luego está mi parte consciente, la que sabe que la puede controlar, ¿vale? La puede contener. Cuando digo controlar no es de reprimir, sino decir, yo quiero parar esto no me gusta y lo paro. Y eso hay que enseñar al cerebro también a hacerlo. Es muy fácil, no tiene ningún misterio, pero hay que enseñar. ¿Por qué? Eso es lo que le va a dar confianza a la persona. Porque muchas veces, la primera vez que uno vibra, aunque casi todo el mundo dice, uy, a mí esto me suena. Mi cuerpo esto lo ha hecho más veces, pero claro, al no tener el control, hay personas que les da por reír, otros a lo mejor se pueden angustiar un poquito y ¿esto qué es? Y pues es eso lo que estamos buscando. Hombre, yo se lo enseño primero y ellos
me ven a mí vibrar y digo, mira, esto es, no te preocupes, que esto es una cosa natural. Y ya te digo, después de eso, bueno, pues cuando ya culmina la parte de la vibración, pues dejamos que la persona integre, que esté un tiempo de descanso para que el sistema nervioso se regule, para que se active de nuevo la circulación sanguínea, en fin, para que la persona vuelva a una consciencia que no es que la pierda nunca, siempre está consciente, cuidado con esto, en la práctica de TRE siempre hay consciencia, pero vuelve a otra presencia, ¿no? Es decir, vale, ahora ya, después de la sesión, me vuelvo a casa, o igual vuelvo a trabajar o yo qué sé, vuelves a tus actividades. Y eso hay que hacerlo con seguridad. Una vez que has terminado, estamos un ratito, comentamos, compartimos. En grupo es muy divertido porque cada uno ha sentido una cosa y unos se cuentan a otros y está muy bien. Y bueno, cuando es una persona, pues igual con el facilitador, pues comparte cómo se ha sentido, cómo se siente después, qué le ha parecido la sesión. Y más o menos, pues eso, andaríamos en una hora y poco quizá. No hace falta, ya te digo, extenderse demasiado en el tiempo. Con una hora aproximadamente está bien. Antes has mencionado algo del sistema nervioso parasimpático y no sé, ¿qué relación tiene la vibración con el parasimpático? No sé si puedes explicarme un poco más. Bueno, pues va a intentar equilibrar. ¿Qué tenemos en este mundo, ¿no? Que vivimos tan activados? El simpático. El simpático es lo que está como a tope, está como hiperenergizado. Y el parasimpático, el pobrecito, pues hace lo que puede, ¿no? Hace lo que puede, muchas veces tiene tanta excitación que no deja entrar al otro. ¿Vale? Y ya sabemos que tenemos ciertos ciclos. De hecho, deberíamos vivirnos más en el parasimpático que en el simpático, aunque los dos están ahí porque son funcionales y son imprescindibles, ¿no? Entonces, claro, este tipo de liberación tensional también es cierto que hay una liberación a nivel químico. El TRE se sabe que hace que baje, por ejemplo, el cortisol y la adrenalina dentro del cuerpo. Esto nos va a ayudar a que el parasimpático flote, aflore, vamos a decir así, y que, bueno, y que pueda hacer sus funciones. De hecho, el parasimpático tiene tantas funciones que necesita mucha energía. Por eso hay personas que cuando no tienen energía no pueden dormir. Y a mí cuando vienen a la consulta, a veces a tratarse por insomnios y cosas de estas, mira, el insomnio es una cosa que puede acompañar muy bien el TRE, puede ayudar, ¿eh? Yo lo trato mucho desde hace años con acupuntura y va fenomenal. Y claro, y las personas me dicen, es que estoy muy cansado y no puedo dormir. Claro, normal, porque para dormir y para que el parasimpático haga todo ese trabajo que tiene que hacer, necesita energía y es que tú ahora no la tienes. Entonces, claro, duermes y te despiertas, duermes, te despiertas. Si es que y a veces ni siquiera enganchas la fase del sueño. Eso es porque toda la energía se la está llevando el sistema simpático, ¿no? Que es el que sigue con la excitación nerviosa, ¿no? Pues tienes mucho estrés, es el sistema simpático, ¿no? El que lleva el control, de alguna forma. Sí, es el que se está quedando con toda la energía, entonces no deja energía para otras cosas. Es una energía muy excitante, claro. Y bueno, pues a veces esa excitación la persona la toma mal, tiene una mala referencia porque siente que tiene mucha vitalidad y en realidad no hay vitalidad, hay excitación. Porque muchas veces el truco para mí es decir, oye, cuando llegas al final del día, ¿cómo estás? ¿Estás cansado normal o estás agotado? Lo típico que llegas al sofá y de repente te desplomas. Pues eso significa que tu sistema simpático está consumiendo mucho, pues muy posiblemente, ¿no? Puede ser eso, ¿no? Porque la persona dice, no, si yo me levanto, yo hago 1000 cosas, me siento súper activo. Ya, pero lo normal es que luego la bajada hacia el anochecer y a la hora de dormir es que vaya bajando progresivamente. Cada uno tenemos un ritmo, también es cierto, pero no de golpe. Es que hay personas que llegan a las 7, a las 8, a las 9, la hora que sea, a casa se sientan y directamente se desploman. Bueno, pues eso es que el parasimpático, luego, claro, estos son los que se van a la cama y ya no pueden dormir. Claro. En el sofá te quedas dormido, pero vas a la cama y ya no. Ya hay algo, hay una información en ti que te vuelve otra vez a activar. Entonces, hay que compensar. Y TRE nos ayuda a compensar eso. Claro. Sí, es que es llegar a un equilibrio, ¿no? Porque cuando no existe ese equilibrio es cuando ya luego hay problemas, ¿no? Enfermedades, como decíamos antes, la ansiedad, pero también enfermedades físicas que pueden aparecer, porque llega un momento que el cuerpo pues está agotando la energía y no tiene suficiente energía para otras funciones vitales, ¿no? El sistema simpático es el que se lleva todo. Y claro, lo de seguir practicando uno por su cuenta en casa, después de haber hecho sesiones contigo, es importante, porque no basta decir, bueno, algunas sesiones, y a lo mejor en esas sesiones se están liberando una serie de traumas que están ahí almacenados en el cuerpo, pero luego en el día a día vamos a seguir acumulando tensiones y no seguimos haciendo algo por nuestra cuenta,
puede que haya un momento que otra vez volvamos a donde estábamos antes, ¿no? Que estamos acumulando más tensiones. Entonces, para hacer esta práctica ya cada uno en su casa, una práctica pues eso, semanal, ¿no? Tampoco hace falta que sea todos los días. No hace falta hacer todos los estiramientos siempre, puedes hacerlo más corto si alguien no tiene mucho tiempo, se puede acortar, no hay necesidad de estar una hora completa, ¿no? Cada vez que lo haces. Sí, sí, se puede acortar, por supuesto que sí. Una vez que ya conoces, que, sobre todo que tu sistema nervioso ya reconoce la vibración, que tú te sientes segura en esa vibración, luego se pueden acortar, puedes hacer un par de ellos o tres. Yo sí que siempre invito a tomarte un tiempo por lo menos de conexión con el cuerpo, con la respiración, es decir, con el enraizamiento, ¿no? Es decir, bueno, voy a hacer esto, yo para mí siempre digo, me voy a hacer un regalo, ¿no? Cada vez que hago una práctica de estas, la que sea, o una meditación, o un chikun, o lo que sea, para mí es un regalo. Me voy a hacer un regalo. Y estoy un ratito ahí quieto, ¿no? Y luego puedes hacer algún tipo de activación y ya puedes pasar a la fase de sueño. O incluso, como te digo, mira, esta familia, que yo también lo hago, ¿no? Lo hacen porque se los conté. Cuando yo ahora hago alguna ruta y demás, pues cuando llego al final de la ruta, que las piernas vienen cargadas, el cuerpo viene cargado por la mochila, lo que sea, me tumbo un ratito, si puedo, si encuentro un lugar que esté seco y que esté bien, me tumbo un rato y vibro. Y es fenomenal. Y no he hecho los ejercicios, pero ¿qué sucede? Yo ya tengo mucha activación. Y también es cierto que yo llevo mucho tiempo vibrando y mi cuerpo ya reconoce esa vibración, ya sale muy fácil. Yo no tengo que hacer grandes esfuerzos, ¿no? Para que la vibración se dé. Entonces, bueno, si no hay mucho tiempo, una vez que se ha aprendido, que ya te digo, el cuerpo ya tiene ese recuerdo despierto, es más fácil. No hace falta hacer toda esa secuencia porque es cierto que igual una hora no siempre se tiene, ¿no? O sea que, bueno, le podemos dedicar, ya digo, igual 20 minutos, media hora y puede estar bien, o 25. No hay que ser tan rígido. En esto no hay nada rígido, ¿eh? En TRE, como en muchas otras cosas, yo por lo menos las que a mí me gustan, no busco rigidez. Y también otra cosa importante que decía, la perseverancia. Dice Li Ching que la perseverancia trae ventura. Y en estas prácticas, que son insistencialistas, porque hay que insistir, 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 de necesidad, o sea, no vale de mucho, esto es como hacer el ejercicio, no vale de mucho pues, hacer ejercicio hoy y estar 3 meses sin nada. Bueno, algo hace, pero no. Hay que ser constante. Si una semana no se puede por X motivos, no pasa nada, pero la semana siguiente uno vuelve, recupera. Y la constancia, esa constancia es lo que ese gota a gota, esa lluvia fina, es lo que a la vuelta de unos meses uno hace una revisión. Yo suelo mandar también un pequeño informe para que, no es que lleven un registro, pero sí que estén pendientes de ciertas cosas y a la vuelta de unos meses, pues puede que haya patrones de dolor que se hayan quitado, que mira qué bien, o patrones de comportamiento emocional que hayan desaparecido, de esos automatismos que a veces nos llevan por el camino menos agradable de la vida, ¿no? Pueden desaparecer. En mi caso ha sido así. En mi caso ha sido así. Y ya tengo experiencia de personas con las que han practicado conmigo, que después de acontecimientos incluso un poquito difíciles, han tenido esa capacidad de decir, oye, no sé qué pasó, pero me lo pude tomar como con mucha armonía, con mucha filosofía. Sabía que había un problema, pero tuve la fortaleza de afrontar ese problema con mucha más paz y no me generó angustia. Y me dicen, esto es por el TRE. Por el TRE y por más cosas, seguramente, por todo tú, ¿no? Pero el TRE ayudó. Dice, es que esto hace unos meses no me pasaba. Pues una ayudita más, una ayuda más. No le dejemos tampoco toda la responsabilidad al TRE, pero es una ayuda más. Claro. Si es que, bueno, lo que has estado comentando, pues me parece muy, muy importante, ¿no? Que uno tome la responsabilidad de su autocuración, que no es solamente ir a un terapeuta que le solucione el problema, porque no es así, ¿no? Cuando no funcionan las terapias muchas veces es por eso, porque simplemente uno va a su sesión y luego cuando vuelve a su casa no hace nada. Entonces, esto es algo que hay que hacer día a día, autocuidados que tienes que realizar y que, bueno, es un sumatorio de varias cosas. Claro, el TRE pues ayudará mucho, pero también hay que cuidar la alimentación, hacer ejercicio, las emociones, pues no sé, una serie de cosas que hay que hacer para que realmente estés bien, ¿no? Y que es ahí cuando uno al final se termina curando. Y me gusta que con el TRE, pues eso, que hay unas sesiones que haces con la persona que lo facilita, pero luego ya tienes que seguir tú, que tienes que tener esa perseverancia, como dicen, ¿no? Eso es importante. Claro. Sí, si queremos despertar la madurez en la persona,
hay que cederle, hay que invitarle, ¿no? Y eso, yo no conozco básicamente nada que no se practique con constancia, que no tenga efecto. Todo lo que se practica con constancia tiene efecto, un efecto positivo, claro. Todo lo que se practica con constancia, pero claro, hay que ponerla, ¿no? Y esto es como todo, ya sabemos, hay personas que sí y hay personas que no. Pero bueno, yo en este caso siempre he sido bastante constante con todo lo que me ha hecho bien en la vida y que me hace bien, y yo sigo y sigo. Y ya, con lo que te decía antes, es que no encuentro ningún motivo para no hacerlo. Digo, ¿por qué no voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Ver la tele un rato para escuchar tonterías? Pues para eso me dedico un rato a mí, a estar conmigo o con la gente que quiero. Yo ya distracciones absurdas, las menos posibles. ¿Por qué? Porque eso me hace daño. Claro, Y esto, otra cosa, me hace bien. o sea, al Entonces, final es cuestión de priorizar qué es lo más importante en lo que tienes que dedicar tiempo. Y yo la verdad es que con esta técnica, pues sí, lo tengo clarísimo que voy a ponerme a ello y que se convierta en un hábito para mí, porque sí que vi que era muy beneficioso en lo que lo practiqué y bueno, yo me alegro que a través de conocerte a ti, pues esto me haya recordado, ¿no? Esta técnica, por alguna razón, que no tenía que olvidarla, que tenía que seguir. Así que nada, y ya para terminar, ¿te gustaría decir algo a las personas que nos están viendo? ¿Algún mensaje final, algún consejo, no sé, algo que quieras decir? que se quieran y que se cuiden, sobre todo. Creo que es lo más importante. Elijan lo que elijan. A día de hoy tenemos además la suerte de poder hacer tantas cosas buenas, bonitas. Bueno, tú y yo que hemos pasado por muchos sitios, desde el canto, ¿verdad? La flauta que tú haces, yo qué sé, hay tantas cosas, bailar, el campo, la naturaleza, no lo sé, pero cuidarse, dedicarse tiempo a cuidarse. Esto tenemos que cuidarlo para tener una vida plena. Y para tener una vida plena tenemos que empezar por un día pleno, que a veces las personas quieren tener vidas plenas, pero allá, en el futuro no, empieza ya hoy. No hay excusas para hoy. Empieza, no es que la gente, no, es que ya cuando llegue la primavera, pues ya empezaré a ir a la terapia o a las clases de no sé qué o a hacer de ejercicio. ¿Pero por qué? No, porque es que ahora hace frío, bueno, y después hará calor, y después será martes y otro día será viernes. Cuidarse, hacer. Yo creo que lo mejor que tenemos es esto, somos nosotros, y también todo lo que nos rodea, que duda cabe, pero cuídalo. Si quieres legitimar la vida, respetar la vida, cuídala desde ti y luego ya te expandes. Eso, y que elijan lo que quieran. Hay Pues, tantas cosas. muy, muy buen mensaje para terminar, sí, muchísimas gracias. Pues ya lo que sí quería decir también para terminar el vídeo es que voy a dejar en la descripción de este vídeo pues tu web y la información para ponerse en contacto contigo por si quieren hacer sesiones. Bueno, ya contigo yo estoy organizando un pequeño Sí. grupo que vamos a hacer en Madrid y estoy con muchas ganas y bueno, eso que puedes facilitar en grupo, individuales, puede ser presenciales, puede ser online y también, bueno, en la web pueden ver otras terapias que tú facilitas y bueno, pues eso que de alguna forma lo vamos a poner ahí para que esté accesible, que cualquiera pueda ponerse en contacto contigo. Así que nada más, ha sido muy interesante este vídeo, todo lo que nos has compartido. Espero que les haya resultado interesante a los que nos han escuchado hoy. Y de nuevo te doy las gracias por haber aceptado mi invitación y haber estado aquí compartiendo este rato. Pues nada, pues muchas gracias a ti y nada, con ganas de compartir también otros momentos vibrantes, ¿no? Que también que nos encontraremos, así que nada, ha sido muy divertido y todo lo que sea poder colaborar y bueno, inspirar en alguna medida, si alguien le ayuda, pues bienvenido sea, aquí estaré siempre que me necesitéis, ¿vale? Pues muchas gracias. Muchas gracias, adiós.